Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 7 del podcast La Sociedad Financiera, compuesta por José Ramírez, Ángel García, Fernando Guerrero y Carlos Segovia. Bien, ya ha pasado un mes y medio de la contingencia, ya vamos para dos, estamos a 24 de abril y en esta semana la economía tuvo un momento histórico que más adelante platicaremos, pero primero quisiera dar entrada al tema. Este será un podcast un poco especial ya que el tema El tema central un poco va a ser del petróleo, que fue un momento histórico en la economía, un, un punto bajo. Y más adelante, después del audio de José, escucharemos a Ángel y a Fer dándonos su opinión acerca de este tema. Y por último, hablaremos de Banjico, que es una buena noticia. Ayudó va a inyectar 7.500 millones de pesos a la economía para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Pero primero vamos con el petróleo, así que voy a dar introducción a José Ramírez. Muy buenas tardes. En este podcast el día de hoy quiero hablar sobre, un tema que tal vez ha sido muy relevante aquí en nuestra ciudad de Gómez Palacio Durango y en algunas partes de la República Mexicana, el cual ha sido el bajo precio de la gasolina que ha tenido estos últimos días, semanas, en qué nos perjudica, en qué nos beneficia a la comunidad. Muchas personas realmente piensan que es un gran privilegio el tener la gasolina a este costo tan bajo, pero realmente, no logran percibir el, pues el daño que le está haciendo a nuestra economía el tener el combustible a este precio. En este tiempo de crisis ha ayudado bastante a la economía de las familias mexicanas que dependen su trabajo para el ingreso de su casa a través del combustible. Por ejemplo, las personas que obtienen ingresos a través de transporte público como camiones, autobuses, taxis. De hecho, yo platicaba anteriormente con un taxista, un señor, un chofer, como prefieren llamarle, que nos comentaba que gracias a Dios, al desempleo que se está viendo, el único bueno que le ayuda a sustentar su ingreso ha sido el bajo costo de la gasolina, ya que le rinde un poco más su dinero al momento de recargar. Y si lo vemos desde ese punto de vista, esta tragedia que está pasando con la economía por el combustible está ayudando a algunas familias mexicanas a sustentar sus hogares, la hora de comprar alimentos y demás. Solo que pues todos sabemos lo que nos perjudica a través de los impuestos, de que pues realmente el combustible se está cayendo su precio, algo inimaginable. Anteriormente, hace unos días se comentaba en las noticias sobre el precio de este combustible que marcó algo histórico, de que su valor cayó debajo de los 0 pesos del dólar. Fue algo muy trágico que no pasaba, si no mal recuerdo, la noticia tenía fecha de 1888, que fue la última vez que el petróleo bajó esa cantidad de dinero. No sé qué opinan mis compañeros más al respecto a este gran suceso que está pasando. Y pasamos a noticias de mercados financieros. Como siempre vamos a dar nuestra opinión acerca de los distintos activos financieros de tanto de México como internacionalmente. Actualmente el peso se volvió a depreciar, volvió a romper el precio de los 25 pesos por dólar. Y se ha venido apreciando en las últimas horas de esta sesión del día viernes. Eh, Esto sí pinta un panorama feo. Eh, Recordemos que en nuestro podcast anterior yo había mencionado especialmente que un escenario de del peso yendo a los 30, que era como algunos economistas eh, habían pronosticado, que era muy improbable. En esa ocasión, en ese podcast, el peso creo yo estaba en 23, sí, más o menos 23 pesos.
ya había bajado mucho. Pero con esta subida de esta última semana, ya pinta de otra manera. Ya tenemos otra perspectiva acerca de lo que puede suceder. Eh, bueno, necesitamos que el precio del peso contra el dólar americano pueda romper el precio de los 24 pesos. Si esto pasa, si el precio rompe este nivel, podríamos estar viendo a un peso apreciarse en el mediano plazo, pero ahorita lo de más probabilidad es que el precio vuelva a romper su máximo histórico que fue creado hace el último mes. Sí, las últimas semanas de este mismo mes, que fue el 6 el 6 de este mes, el precio rompió su máximo histórico anterior y llegó a los 25.7 más o menos. Y sí, lo de más alta probabilidad es que vuelva a romper ese 25.7, a lo mejor alcance hasta los 26, pero pues queda a esperar, no sabemos todavía. El petróleo, fue muy interesante lo que pasó anteriormente. Ahorita ya en esta última sesión ya se estabilizó un poco, ya está en los $18 por barril en, en los contratos de futuros. Recordemos que lo que pasó fue que como el contrato de mayo iba a vencer, en los futuros, si tú no te deshaces de tus contratos que adquiriste, tienes que adquirir por obligación la materia prima física. Tienes que hacer la transacción física, es decir, te dan tus barriles de petróleo. Pero lo que pasó fue que ya no había espacio para almacenar. Las empresas ya no tenían dónde almacenar el petróleo. Es por esto que decidieron mejor hacer una venta masiva de todos sus contratos. Es por eso que el precio fue bajando por todas estas ventas que se están haciendo de estos contratos, ya que ya iba a expirar el día siguiente a cuando fue eso. Eh, ya después, cuando entró en vigor el contrato de junio, ya fue cuando el precio de los futuros del petróleo se estabilizó. Estaba cotizando ese contrato a $20 más o menos, pero de todas maneras, esta, esta situación de no, de no tener dónde almacenar todos estos barriles, sigue existiendo, y es por eso que el precio siguió bajando y puede seguir bajando todavía. Es difícil ahorita ya que vuelva a llegar a precios negativos. Yo creo que no van a dejar que esto suceda. Aún no se puede confirmar cómo, pero es eso, es difícil que vuelva a estar en precios negativos. Y pues esto es malo para todo el mundo, también para México, que lamentablemente nuestro presidente todavía cree que la economía de México se basa únicamente en petróleo, y ya no es un negocio rentable el petróleo, ya ya no es efectivo ni eficiente. Entonces, pues el lado bueno de esto es la crisis nos va a dejar buenas oportunidades. Bueno, con todo esto que se está opinando sobre el petróleo, yo quiero dar un poquito de mi opinión al respecto. Recuerdo hace un tiempo que vi un video, era de un especialista hablando sobre la situación de México ante las energías renovables, y él sostenía que pues el presidente actual está obsesionado, por así decirlo, con el petróleo y con Pemex, y la verdad creo que es cierto, está invirtiendo mucho dinero en tratar de revivir a Pemex, cuando pues la verdad con todo esto ya está más que claro que Pemex no es una buena opción para seguir invirtiendo el dinero.
Este especialista mencionaba que las oportunidades se encuentran, por ejemplo, en la energía solar. Él mencionó que el desierto de Sonora es un muy buen candidato y que, por ejemplo, países como Estados Unidos estarían dispuestos a comprar ese tipo de energía. Y pues bueno, mi opinión al respecto es, pues miren, teniendo un presidente que pues sí está viviendo en el pasado, eso también lo mencionó este especialista. El presidente se burla de las energías renovables. ¿Cómo es posible que pues diga que los ventiladores, las terminales que se utilizan para generar energía eólica dañan el paisaje en vez de ayudarlo? Pues yo creo que ya es muy difícil eh, apostar por Pemex, pero creo que el presidente no quiere aceptar ninguno de sus errores y esto se ha demostrado. Ni siquiera es capaz de admitir que dijo una mentira. Entonces, solo nos queda esperar para ver pues qué es lo que va a seguir con esta situación tan crítica que ahorita el mundo entero está viviendo, junto con lo del coronavirus. Pues la verdad todo se nos juntó y esta administración no está haciendo algo para amortizar la crisis que estamos viviendo. Y bueno, ya por último, una noticia que ha surgido últimamente aquí que puede dar esperanzas a aquellas empresas pequeñas y medianas. Esta noticia la encontré en El Economista acerca de Banxico. Una vez ya mencioné desde el principio que Banxico iba a dar un apoyo. Recordemos que Banxico es una institución independiente del gobierno, así que las decisiones que ellos tomen pues sí repercuten, pero no es gracias al gobierno. Según El Economista, Banxico va a inyectar 750 mil millones de pesos al mercado financiero. Esto a consecuencia de ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Está aplicando ciertas medidas basándose en lo que ha hecho economías avanzadas como la que es la Reserva Federal, la Bundesbank, el Banco Central Europeo y entre otras. Una de estas ayudas va a estar en una condición de que las empresas tengan calificaciones de A y BB+. Esto para asegurar que sea una inversión importante. Ciertas medidas que el banco va a tomar es que van a incrementar la liquidez de operaciones para el funcionamiento óptimo del mercado. Esto quiere decir que van a ser muy flexibles a la hora de que se hagan operaciones dentro de los mercados bursátiles. También va a haber facilidad de financiamiento a instituciones para garantizar créditos a corporaciones. Y entre otras cuantas hay ahí, y también una reducción de tasas de interés. Esto es muy bueno, ya que nos ayuda en un marco económico. Bueno, podemos ver que en conclusión, aun siendo que todavía no acaba la pandemia, no es un panorama alentador. Vamos a esperar hasta cuando termine esta contingencia para que la economía reactive de manera paulatina. Y si es que no tenemos una gran recesión económica, la cual sí creo que va a haber, pero es un ciclo. Va a haber una recesión, esperamos que no lleguemos a una depresión y va a llegar un momento en el que la curva otra vez va a subir, el auge. Así que esto es algo, es un ciclo económico. Y viendo el lado bueno, Banxico está tratando de implementar estas ayudas para que la economía se reactive, siendo que es un instituto separado del gobierno, y eso nos alivia un poco en cuestión de economía. También hay puntos importantes y positivos. Empresas que se dedican a la comida y todo esto están viendo que incrementan sus ingresos más de llevar comida a domicilio que el hecho de que esperar al cliente que llegue a su lugar. Y eso indica que va a haber un cambio en la forma de hacer negocios, de comercializar. Va a haber un cambio muy importante después de todo esto. Pero bueno, es la perspectiva que tenemos nosotros, o por lo menos yo. A nombre de mis compañeros, nos despedimos de la edición número 7
del podcast de la Sociedad Financiera. Espero que todos estén bien en casa y muchas gracias por escucharnos.